bueno poder estar esta mañana, otra vez frío, no se va nunca. Poder estar juntos y poder compartir la palabra del Señor, que se encuentra allí en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, verso 3 al 11. Y puse como título del sermón la otra cara de la moneda. Les decía ya a los hermanos, buscaba una moneda en mi casa, encontré la más grande de 2 pesos, digo, no vale ni la pena llevarla porque no tiene valor. Pero en realidad sí, las monedas tienen 2 caras, ¿no? Como cuando íbamos a jugar la pelota y tirábamos cara o cruz, ¿no? Y el Evangelio también tiene que ser algo completo, donde lo podamos entender en todo su contexto. Y muchas veces, por años, claro que es mucho más atractivo poder tener sermones o palabras que nos hablen acerca de la prosperidad, o que se nos hable de sanidad divina, o que se nos hable de milagros, o de tantas otras cosas que dan una caricia a nuestra alma, ¿no? Pero la verdad que no hay bendición, por eso digo que la Biblia tenemos que leerla en un contexto, para no vivir una vida emocional. Porque si bien que Dios nos ha creado con emociones y debemos expresarlas, a veces Dios toca nuestro corazón y lloramos, otras veces reímos, otras veces saltamos y bailamos de alegría, ¿no? Es lindo poder expresar nuestras emociones porque así Dios nos ha creado. Somos seres emocionales. Ahora también, junto con las emociones, Dios nos dio la capacidad de razonar, de elaborar, así como nuestras esposas elaboran la comida y buscan los distintos ingredientes para que el final pueda ser un buen alimento y pueda gustarnos. Así también la palabra del Señor necesitamos entender, aplicarla en nuestra vida para que de esa manera podamos nutrirnos espiritualmente y podamos crecer. Yo les decía a los hermanos ayer, según las estadísticas en Argentina que da el CONICET, dice que el 20% de la población en Argentina somos cristianos, 20%. Es un buen porcentaje, debería ser más, pero un buen porcentaje. Ahora, también se dice que dentro de ese 20%, de 3 personas cristianas, 2 no se congregan. O sea, que 2/3 de los cristianos en Argentina no se están congregando. Siempre les he dicho que la iglesia más grande, ¿dónde está? Afuera. Usted recorre la ciudad y va a encontrar siempre, fulanito de tal, che, no, hace rato que no me congrego, o el otro, sí, no, yo conocí a Jesús en la campaña de Anacondia. O sea, por ahí se consideran cristianos o aún sirvieron al Señor, o aún fueron bautizados, pasaron por el encuentro, el reencuentro y el recontraencuentro, pero hoy no están en la iglesia. Ahora, hágase usted una pregunta, ¿por qué esa gente supuestamente que conoció a Jesús hoy no se encuentra dentro de las congregaciones?
alguno que pueda, vamos a hacerlo más informal hoy. ¿Qué opinión le da a esta pregunta? ¿Por qué usted cree que hay tanta gente que conoció a Jesús y hoy no está acá? Yo a veces me pongo a pensar, cuando estábamos allí en Villaguirre, en el gimnasio, teníamos 500 personas. Todos los fines de semana se había que bajar 500 sillas, armar todo el altar, poner 500 sillas, e invierno y verano. En el invierno con frío, porque hacía un frío, poníamos 2 allí que no hacía nada, y usted veía a los hermanos en pleno invierno arropados hasta las orejas y veía el vaporcito que salía escuchando la palabra del Señor. Y en los días que llovía había que correr las sillas de acuerdo a la gotera, pero ahí estaban. Y hoy me pregunto, muchas de esas personas, ¿dónde están? Me alegraría el corazón poder descubrirlas que están en otra congregación. Porque en definitiva somos la iglesia de Cristo y si permanecieron, gloria a Dios. Ahora, si no están, ¿dónde están? Qué pregunta, ¿no? Ahora, yo quiero hilar un poquito más finito en cuanto a la conversión. ¿Qué es en verdad convertirse? Porque hacer una oración de fe, como se hace cuando uno lo llevan a conocer a Jesús, nos es sencillo. Hacemos una oración, aceptamos a Jesús como Señor, pero en la totalidad de las veces hay una verdadera convicción de ese paso de fe. Aún aquellos que predicamos y compartimos el Evangelio, le explicamos a la gente cuál es el paso que está dando. Y a partir de ahí comienza ese proceso donde hay un vaciamiento, tiene que comenzar un proceso de desconstrucción en la vida de la persona, que eso acontece cuando vamos a los encuentros. ¿Qué pasa en un encuentro? Ahí, a través de las distintas charlas, que son todas charlas bíblicas, se nos lleva ¿a qué? A que se provoque en nuestra vida un vaciamiento justamente de aquellas cosas que traemos. Y empezamos a renunciar a cosas que creíamos haber resuelto, comenzamos a renunciar a ciertos pecados, a ciertos vicios, empezamos a perdonar al que no habíamos perdonado, empezamos a vaciarnos de cosas que estaban conforme a la vieja naturaleza, al viejo hombre, para empezar a construir en nuestra vida algo nuevo. Es como esta copa para poner agua fresca, limpia en ella, que hubo que hacer primero. Vaciarla. Podría hasta ese momento estar llena de vino. Ahora, para que sea agua pura, hay que sacar el vino, lavar la copa y llenarla de agua. Entonces, el Evangelio es una construcción donde la palabra del Señor nos va enseñando cada día. Por el otro lado, un punto y aparte, la vida está compuesta tanto por las bendiciones que Dios nos da como consecuencia de, y también por las crisis que nos presenta la vida. Eso es la vida. Siempre en la vida vamos a tener situaciones
de adversidad. Siempre vamos a traer, como dice la palabra y vamos a leer ahora, tribulaciones. Tribulación significa adversidad, significa crisis, significa momentos de angustia, situaciones que nos provocan temores. Y los cristianos, por más que seamos cristianos, no estamos exentos de todo eso, al contrario. Vamos a la palabra. 2 Corintios capítulo 1, verso 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros misma sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. ¿Qué es lo que nos habla ahí en el versículo 4 en adelante? Dice: el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Qué habla esta palabra o este renglón de esta porción bíblica? ¿Qué lleva implícita esta palabra? Que el cristiano va a tener sufrimiento, que el cristiano también va a pasar tribulaciones, que el cristiano también va a pasar por etapas de adversidades y de crisis. No es que antiguamente había como una frase acuñada entre los evangélicos, estoy hablando muchos años atrás, cuando por ahí no había tanta comprensión, venga el Señor que todo se le va a solucionar. Era como algo mágico, ¿no? Venga el camino, que es como, viste, venías a la iglesia y todos tus problemas se iban a resolver y ya está. No. Menos mal que entendimos que no es así. Muchas cosas van a cambiar, claro que sí. Porque el Evangelio lo que hace es ordenar nuestra vida. Porque en la palabra de Dios encontramos todo lo que el ser humano necesita para poder establecer un orden en su vida. Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo vimos el sábado anterior, ¿sí? Y Dios lo hizo perfecto. Y aún como
por el primer Adán entró el pecado, dice que a través de Cristo entró la salvación. Entonces, cuando una persona conoce a Jesús, lo que Dios está llevándonos a ese original, Dios nos quiere llevar a ese original. Lo que Dios hace en nuestra vida a través de nuestra conversión y a través de la palabra, que Dios comienza a ordenarnos. Lo que estaba mal comienza a corregirse, porque entendemos a través de las Sagradas Escrituras. Por eso que al comenzar hay muchas personas que son excelentes, que son buenas, que tienen buenos valores. Y cuando vienen a la iglesia, ¿por qué le tenemos que decir cuando aceptan a Cristo que le pidan perdón a Dios por sus pecados? Y porque somos pecadores. Porque no hay hombre perfecto. Porque conforme a la concepción de la sociedad, está todo bien. Hoy hasta lo inmoral está visto como algo normal. ¿Se da cuenta? Y la Biblia lo dice, en los últimos tiempos a lo bueno se le llamará malo y a lo malo, a la inversa, se le llamará bueno. ¿No es lo que está pasando hoy? Ayer miraba un videíto acerca de esto y me encantó porque decía, bueno, se hace una ley donde el zorro se autopercibe gallina y por la ley ahora el zorro es gallina porque él se autopercibe gallina. Ahora, resulta que el zorro va a la puerta del gallinero y se encuentra con el gallo y el gallo lo ve como zorro. Pero como el zorro se apega a la ley que le dice que es gallina, entonces el gallo tiene que dejar entrar al zorro al gallinero, porque él es una gallina, según la ley. Ahora, resulta que como por la ley tuvo que entrar el zorro al gallinero, porque él se autopercibe gallina, a la mañana el único que queda vivo es esa gallina que se autopercibe zorro. Moraleja, hoy ni siquiera las leyes respaldan lo que es la veracidad de la palabra del Señor. Y también esto llevado a la vida espiritual, ¿cuántos se autoperciben cristianos, pero internamente siguen siendo mundanos? Oh, hoy vine con todas las pilas. Ayer ni reaccionaban. Hoy al menos estoy provocando una sonrisa. ¿Me entiende? Porque entre risas y uno, por eso digo que la palabra tiene que ser completada en todos los aspectos. Porque vuelvo de nuevo, ¿dónde está el 20% ese 2/3 de la población cristiana que no viene a la iglesia? ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque en verdad nunca tuvieron una intimidad y un encuentro personal con Jesús. Cumplieron las demandas dentro de una iglesia, fueron a la escuela de vida, hicieron el encuentro, el preencuentro y el sobreencuentro, escucharon 20.000 mensajes,
aún trabajaron para el Señor en la iglesia, pero donde se cruzó un hermano que no le gustó, no tiene la capacidad ni la madurez para poder resolver su situación. Cuando un principio básico y elemental de la Biblia es que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, o no se ama a sí mismo y no puede amar al prójimo, o está quebrando una ley espiritual, que es aprender a perdonar o a resolver las relaciones interpersonales. Y salgamos de la cuestión del perdón en nuestras finanzas. Hay principios que la Biblia nos enseña para poder ser bendecidos y prosperados. Pero, como hay ciertas cosas que no nos convienen y andamos con los papeles flojos, entonces muchas veces cuando Dios comienza a bendecir y prosperar nuestra vida, bueno, Dios me prosperó. Y de esa manera, en realidad vamos caminando solo por la vida financieramente hasta que de pronto, una crisis. ¿Qué pasó? Y nos vamos de la iglesia, ¿por qué? Porque el tema no es hacerlo nuestra voluntad, sino como reza el Padre Nuestro, es hágase su voluntad. Y estoy insistiendo mucho en esto. ¿Por qué? Porque quiero ver una iglesia más que llena, y gloria a Dios, ayer la iglesia estaba llena, nos faltaban casi sillas. Ahora tenemos un problema, ¿dónde vamos a meter a medida lo que viene? Pero amén de eso, lo importante es que deseo que nuestra congregación, al menos aquella que está bajo mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, puedan entender que en el Evangelio va a haber sufrimiento. Si querés crecer, si querés madurar, si querés ver la gloria de Dios, si querés ver los milagros, si querés ver los prodigios, si querés ver una iglesia próspera, si querés ver una iglesia que siga manteniendo los valores de familia, tenemos que entender que hay decisiones que continua y permanentemente como cristianos tenemos que dar. Son las decisiones las que van a marcar el futuro de nuestra vida. Si crecemos o nos quedamos en el jardín de infantes del Evangelio y tenemos 30 años en la iglesia y todavía pretendemos ir a la salita de la escuela bíblica. Yo deseo que tengamos una iglesia que sueñe, que nos pueda llevar a tener un grado de madurez y podamos ir pasando los distintos niveles en la vida para ir graduándonos en la palabra del Señor. Debemos evolucionar como cristianos y como hijos de Dios. Porque es la única manera donde usted va a experimentar el poder de Dios cuando aprendemos a tener una relación íntima con nuestro amado Señor. Fíjese que el Señor Jesús en la Biblia nos relatan en cada uno de los evangelios que Jesús se levantaba muy temprano y se iba al monte, ¿a qué? A orar. Antes de juntarse con sus discípulos, Él tenía ese tiempo, siendo el Hijo de Dios, aún hablar con el Padre. Preparaba su vida. Por eso que cuando el Señor andaba por allí, no tenía que andar haciendo ninguna morisqueta ni nada extraordinario, sino cuando se le presentaba un problema.
el enfermo era sano, el paralítico se levantaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba y moraba en él. Y él había pasado por la situación aún de haber ser tentado por el mismo Satanás y estar airoso. De la misma manera dice la palabra, por cuanto nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. ¿Quién no ha pasado alguna tribulación por acá? ¿Verdad que todos? Unos más grandes, otras peores. Ahora, las tribulaciones no son eternas. Las podemos hacer eternas cuando quedamos atados a ella, y lo vamos a ver un poquito más adelante en el capítulo 4, donde la Biblia nos habla de que todas estas cosas tendremos, pero con el Señor en nuestra vida también podemos salir de ella y vamos a salir fortalecidos de modo tal que las tribulaciones nos sirven para poder el día de mañana poder compartir con otro, ayudar y consolar a otro que haya o esté pasando por esa situación. Yo recuerdo, de hecho ayer estaba el hermano Godoy. Nuestro hermano Godoy se convirtió, iba su esposa a la iglesia, iban sus hijos, y tenía un problema la hermana porque cuando regresaba su esposo era alcohólico. No había bar en la ciudad que él no hubiera recorrido, que él no conocía. Era conocido en todos los bares. Así que cuando nuestra hermana María regresaba a su casa, siempre tenía problemas. Hasta que un día lo invitamos, hicimos un asado, no sé qué, en la iglesia, y lo invitábamos si no nos hacía un asado. Y a partir de ahí él comenzó a tener una relación con la iglesia hasta que él experimentó su conversión. Y cuando don Elvio se convierte al Señor, automáticamente el Señor le ayuda a poder dejar el vicio del alcohol. Así que cuando yo tenía algún problema con algún alcohólico que venía a la iglesia con algún problema de alcohol o eso, le decía al hermano Godoy, Elvio, se lo mandaba a él. Una persona que no tiene mucha escolaridad, mucho conocimiento, pero Dios le revela al corazón ciertas palabras. De hecho, muchas veces me llama, pastor, tengo una palabra para usted. Justo. ¿A quién llamaba? Al hermano Godoy. ¿Por qué? Porque entendía la problemática. Yo puedo hablarle a un alcohólico, puedo hablarle a un drogadicto, pero ¿quién mejor? A quien Dios lo sacó del mundo de una adicción o del alcoholismo, que vivió ese infierno y ahora ha sido librado por Jesucristo. Che, yo conozco a fulano, a mengano, al bar La Pastora, porque hay un bar para La Pastora también acá. Lo vi cada cuando venía para acá. No sé si irán las pastoras, pero bueno, no sé. Entonces, con autoridad, porque el hermano conocía ese mundo, les aconsejaba y los traía a los pies de Cristo. Ahora, dice, porque de la manera que abundan en nosotros, ¿qué palabra usa ahí? Abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda Cristo en nuestra consolación. Amén. O sea que van a abundar. Así que cuando usted tenga tribulaciones, cuando usted tenga aflicciones, sepa que van a venir. Pero también sepan que la diferencia entre no creer y creer marca una diferencia.
Vaya al capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice, capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando venimos a los pies de Jesucristo, creemos que todo lo sabemos, creemos que todo lo podemos, que todo lo podemos resolver, y a veces aún entendemos que así tiene que funcionar la cosa. Yo puedo hacer, yo lo puedo hacer, yo lo puedo resolver. Pero lo que el Evangelio nos habla es de un quebrantamiento, de reconocer a la persona del Señor, porque no siempre estamos en el camino correcto. Muchas veces agarramos caminos alternativos, creyendo que de esa manera vamos a llegar a Dios de la misma. No, como ese viejo de dicho, no todos los caminos conducen a Roma, no todos los caminos conducen a Dios. La Biblia dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Y dice la palabra que tenemos este tesoro, la palabra, el Evangelio, en vasos de barro. Y yo le ponía el ejemplo del apóstol Pablo, que antes de ser apóstol, él era Saulo de Tarso, un hombre muy capaz, un hombre que había nacido en un hogar de clase media, que había tenido una buena educación, como hoy diríamos en una escuela privada o una universidad privada, como era la escuela de Gamaliel. Era una persona que pertenecía al Sanedrín, que hoy algo similar sería formar parte de diputados o algo así. Una persona capacitada. Y según su ideología, él creía, porque aparentemente él era sincero en lo que hacía, pero creía que el perseguir a los cristianos, buscarlos y matarlos, estaba haciendo lo correcto. Y dice la palabra que en esta búsqueda de los cristianos para matarlos y llevarlos a la cárcel, ¿se acuerda cómo fue la conversión de Saulo? Iba camino a Damasco y en medio de todo eso, junto con un harén de gente que le acompañaba cabalgando para cumplir esa misión, dice la palabra que de pronto tiene un encuentro con Jesús. Y la gloria del Señor hizo que él se cayera de su caballo. Y ahí escucha la voz de Dios que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar, dice, usa la palabra coces ahí, duro te es dar patadas contra el aguijón. Y ahí él tiene esa experiencia y queda ciego y luego, bueno, continúa la historia y él se transforma en quien es el apóstol Pablo, un hombre de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 de los libros escritos fueron por Pablo o inspirados por Pablo. O sea, un hombre con una cierta, se lo nota en el carácter, un hombre vehemente, un hombre con conocimiento. A veces el conocimiento, el ser muy capaces, nos hace vulnerables a buscar al Señor, porque creemos que lo podemos resolver todo, porque nuestra capacidad. Y entonces eso genera en nosotros
arrogancia, orgullo, vanidad. Ahora, ¿cómo fue la conversión de Saulo? Dios lo tuvo que tirar del caballo. ¿Qué tuvo que haber en la vida de Saulo? Un quebrantamiento. Tuvo que comer polvo de la tierra del camino. Tuvo que quedar ciego por un instante para que descubriera que él era vulnerable. Y quiero decirte, todos somos vulnerables. Y en el libro de Filipenses él dice, ahora él entiende. Todo eso que antes creía para mí como ganancia, ese currículum que yo tenía, de la cual me podía jactar, que era miembro del Sanedrín, que era esto, que era lo otro, todo aquello que para mí era ganancia en un momento, ahora lo he entregado a Cristo. Todo para poder conocer a Jesús. Y ahí vemos cuando una persona se convierte, lo principal o el principal objetivo es conocer a Jesús. Y no podemos conocer a Jesús si no hay una intimidad con Él. Yo les puedo conocer aún de vista a muchos de ustedes, visualmente, pero yo no los conozco en la intimidad. No sé lo que ustedes hacen en su vida particularmente. Ahora, sí conozco lo que hace mi esposa. Se porta mal, no me... ¿Por qué? Porque hay una intimidad, porque dormimos juntos, nos levantamos, compartimos cosas, almuerzos, salimos juntos, venimos a la iglesia, nos peleamos juntos, nos arreglamos juntos. ¿Se da cuenta? Nos conocemos. Hay una intimidad. ¿Y cómo podemos tener una relación con Jesús si no tenemos una intimidad con Él? Si no vamos cada día a poder descubrir en la palabra de Dios lo que Dios quiere y pretende de nosotros. Por eso que cuando uno aprende a tener esta intimidad con Dios, yo voy a leerte lo que dice el versículo 8 del capítulo 4. Que estamos... A ver, ¿lo tienen ahí arriba? Alguno que lo lea, por favor. ¿Qué más? Pablo está marcando una diferencia en estos versículos. Fíjese, hay primero lo que va a presentarse en nuestra vida, va a haber tribulaciones. Hay momentos de tribulaciones. Hay momentos de apuros. Hay momentos aún de persecuciones. Y hay momentos donde estamos derribados. En algún momento no hizo... ¿No le pasó? Es decir, no doy más. Quiero agarrar el carro a patada. Muchas veces así me he sentido en el ministerio. Señor, no va más. Te equivocaste de pastor. Busca otro mejor, más competente. Cada vez que bajo mis brazos, cada vez que Dios me responde de la misma manera que le respondió a Pablo cuando él oraba para que le quitara ese aguijón que le molestaba en la carne. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando somos débiles, el Señor se glorifica. Cuando es la inversa, bueno, somos nosotros. Pero dice, estar tribulados, mas no angustiados. O sea, la vida nos va a llevar a estar atribulados,
La vida nos va a llevar a estar en crisis, pero el tema es no quedarnos en la angustia. Vamos a pasar apuros económicos, apuros en distintas situaciones, pero no desesperados. ¿Quién no ha pasado por un apuro en la vida económico, financiero, en situaciones matrimoniales o todos? Ahora, el tema es no quedarnos en el apuro ni en la desesperación, sino poder salir adelante. Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos habla de esperanza. Hay esperanza. Perseguidos. Podemos ser perseguidos, pero no desesperarnos, porque Dios está en control. Y lo último, derribados. Como les decía recién, Señor, no doy más. Quiero tirar todo, quiero separarme, quiero esto, quiero dejar la iglesia, quiero... Puedo estar derribado, pero dice la palabra, pero no destruido. Porque nuestro amado Señor, aún si estás hecho trizas, si alguien pateó el tablero de tu vida, el Señor va a comenzar a armar cada uno de esos pedacitos. ¿Vio como esos rompecabezas que a veces vemos? Ya no se ven tantos, ¿no? Pero antiguamente nos regalaban esos rompecabezas grandes que había que armar y siempre había alguna piecita que no encajaba en su lugar. Y qué lindo, porque ahí después cuando terminabas veías el cuadro completo. Y a veces la vida nos ha maltratado, hemos pasado por situaciones donde parece que alguien pateó el tablero de nuestra vida y no encontramos los pedazos para poder volver a rearmar nuestra vida y nos quedamos allí derribados. Pero cuando acudimos a Dios, Él es paciente y va a tomar y va a buscar cada una de las piecitas que quedaron dispersadas por allí y las va a volver a poner en el lugar correcto, en orden. Y el pecado es aquel que nos provoca esa dispersión. Aquello que el hombre no puede tener seguridad, garantía de nada, pero de pronto Dios, cuando te encontrás con Él, ordena tu vida. Y ahí podemos ver el cuadro completo de que con Cristo todo es posible. Dice la palabra, en el mundo vamos a encontrar aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y este mismo texto me gusta leerlo en la otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, porque dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no estamos destruidos. Hay esperanza. Hay esperanza. ¿Cuántas personas quedan atadas porque no encuentran una salida a sus vidas? Una situación X, una quiebra de su empresa, de su fábrica, de su emprendimiento, una ruptura en su matrimonio, qué sé yo, tantas cosas que nos pasan a los seres humanos, ¿no? Y que de pronto dicen, bueno, ya está, listo, acá está. A partir de ahí no vivimos, existimos. Dejamos que la vida nos pase y nos encuentre la muerte. ¿Cuántas personas están viviendo en esta condición? Pero qué bueno cuando uno se encuentra con el Señor Jesús
y nos damos cuenta que Él está en control. El Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Escuche, muchas son las aflicciones del justo. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿Vio que el justo también va a pasar por aflicciones? Pero ahí hay una coma, y dice, mas de todas ellas les librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Matará al malo la maldad y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en Él se refugian. Amén. Muchos son las aflicciones del justo, mas de todas ellas nos va a librar Jehová. No tengas temor. Yo no sé cuál es tu situación hoy. Quizá hace rato que vengas luchando o pidiéndole al Señor por alguna situación X, algún problema X, una situación que no podés resolverla. Pero ¿sabes qué? Como dice la palabra, Dios tiene el control. Pastor, pero ¿sabes qué? Dios te quiere ayudar a poder crecer. Que entiendas por qué hoy estás en este lugar en vez de estar descansando en tu casa o disfrutando un tiempo con tu familia. ¿Por qué venís un sábado por la noche a estar 2 o 3 horas en la iglesia cuando de pronto podías estar en otro lugar haciendo otra cosa? Que este tiempo que estás invirtiendo, porque lo que estás haciendo es invirtiendo tu tiempo en tu crecimiento, como aquella persona que va al secundario y luego a la universidad, está invirtiendo su tiempo para poder lograr ser un profesional. Y ahí marcar la diferencia entre aquel operario que nunca le preocupó la vida y quedó ahí porque dijo, bueno, hasta acá está bien, me alcanza para comer de vez en cuando. Pero el otro que no, que nació en el mismo barrio, casi con las mismas problemáticas, pero se atrevió a decir, yo puedo. Entonces fue con mucho esfuerzo a la escuela. Quizás padres humildes trabajaron mucho para poder pagar un estudio en la universidad. Y este muchacho no fue a la universidad simplemente por ir, sino porque se concentró en poder lograr un nivel profesional para luego poder ejercer. En las vueltas de la vida se encuentra con su compañero. Ahora, lo que gana el compañero en todo el jornal de un día, el profesional lo gana en 5 minutos que te atiende en un consultorio o en un estudio de arquitectura. Y en la vida cristiana es lo mismo. Está aquel que se conforma con haber aceptado a Jesús y aquellos que en verdad yo quiero más y más y más de Cristo. Y la vocecita de algunos y del diablo dirán, pero vos no podés. ¿Quién te crees que sos? ¿De dónde saliste vos? Pero de la misma manera que Jesús le contestó a Satanás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa tu nivel cultural, sino tu deseo de poder relacionarte con Jesús, el autor y consumador de tu fe. Amén. ¿Se atreve a poder dar un paso más en la vida? Mañana tomar un tiempo más para estar con el Señor. No digo que esté 5 horas de rodilla. No. Simplemente porque en todo tiempo uno está en relación con el Señor. Los que conocemos a Jesús, usted puede estar caminando y hablando con Dios.
No siempre tiene que estar dentro de una iglesia o un reclinatorio para poder relacionarse con Jesús. Es verdad, cuando queremos tener un tiempo de intimidad, busque un lugar donde no haya interrupciones. Si es posible, deje el teléfono afuera o apáguelo para que no tenga distracciones. Pero guardemos esa intimidad con Jesús. Amén. ¿Qué les parece si oramos, nos ponemos de pie, vamos a participar de la cena del Señor?